microorganismos tienen los PAN, patrones moleculares hacia patógenos, los cuales eran reconocidos por los PRR de las células inmunes para al final generarles una respuesta y eliminar a los microorganismos. Y ahora vamos a tener este concepto de los DAN. Se refiere a patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? O sea, son restos de células que han muerto por necrosis. Necrosis es muerte física de la célula por privación de oxígeno, por daño inflamatorio. Muchos mecanismos producen necrosis de la célula, muerte de la célula. Esa necrosis de la célula van a liberar restos de la célula, del núcleo, del citosol. Y muchos de estos restos van a constituir estos llamados patrones moleculares asociados a daño, ¿ya? Estos patrones moleculares asociados a daño de nuestras células van a ser reconocidos también por PRR, ¿sí? De los macrófagos, de las células dendríticas interdigitantes, y esta interacción puede inducir un estado proinflamatorio, ¿ya? Nuestras células, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, principales células de inmunidad innata, tienen sus PRR, y estos también pueden reconocer el DAN, patrón molecular asociado a daño, a necrosis de nuestras células, ¿eh? Y mediante esta interacción es que pueden activar vías de señalización y finalmente producir citocinas proinflamatorias. Se activan estas células para producir inflamación, daño. Ese es tocar un poco el tema de los DAN. Vamos a ver entonces ahora los PRR, receptores de reconocimiento patrón propiamente. Dijimos que había receptores de lectina tipo C, que eran los receptores de manosa, receptores Toll-like, receptores Scavenger, y también hay receptores Dectin, ¿ya? Estos son los 4 receptores PRR de membrana que existen, ¿sí? Vamos a ver primero los receptores de lectina tipo C. Estos receptores de lectina tipo C reconocen hidratos de carbono que están presentes en la superficie de los microorganismos, ¿sí? Y dentro de estos hidratos de carbono están pues la manosa, ¿ya? La manosa. Estos receptores entonces están expresados nuevamente en macrófagos, células dendríticas interdigitantes, también las células natural killer, y reitero que van a reconocer a la manosa, ¿sí? Receptores de manosa, en buena cuenta, que reconocen a la manosa, que es un PAN de microorganismos. Este reconocimiento por parte de estas células van a llevar a que se activen, ¿sí? Y se secreten una serie de numerosas quimiosinas y citocinas, siempre con el fin de eliminar al microorganismo, pero las quimioquinas, las citocinas muchas veces son proinflamatorias y producen también daño a nuestras células, ¿sí? Entonces, estos receptores de lectina tipo C, el principal que vamos a ver ahora es el receptor de manosa. También existe el dectin, la lectina de unión a la manosa soluble, y en las células natural killer está este NKG2, ¿ya? Entonces, el receptor de manosa. Tal vez el principal receptor de este tipo de receptores de lectina tipo C. Entonces, el receptor de manosa va a reconocer a la manosa de un determinado microorganismo, generalmente bacterias y hongos. Bacterias y hongos tienen en común, hemos dicho, este PAN que es la manosa. Es reconocido por el receptor de manosa, de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, y todo esto va a conllevar a que se active el macrófago, la célula dendrítica interdigitante, y ya sabemos estos cuando se activan, qué funciones tienen estas con el fin de eliminar a estos microorganismos extraños.
Y ahora viene este segundo gran grupo de receptores de membrana, que son los receptores Toll-like, TLR, ¿ya? Estos receptores Toll-like primero fueron identificados en las mosquitas, invertebrados, ¿ya? Lo que se ha visto de estos receptores Toll-like, y ya lo sabemos, pues se encuentra en macrófagos, células dendríticas interdigitantes, también en las células epiteliales de las mucosas. Ya estamos viendo cómo estas células epiteliales intervienen pues en inmunidad innata, pero también se les encuentra en los linfocitos. En los linfocitos B produce activación y en los linfocitos T contrariamente inactivación. Y estos linfocitos son células de inmunidad adquirida. O sea, estos receptores Toll-like que son de inmunidad innata también se los puede encontrar en inmunidad adquirida. Es para que vayan viendo que no hay una separación estricta entre inmunidad innata y adquirida, ¿ya? Estos receptores han existido a través de toda la evolución de las especies, ¿sí? Los primeros receptores que se identificaron, capaces de permitir la defensa de las células de los primeros microorganismos vivientes, son estos receptores Toll-like. Igual que la mayoría de receptores son transmembrana, una parte extracelular, una transmembrana y un dominio intracelular. Los receptores Toll-like pueden estar localizados como en la membrana de las células, receptores de superficie celular, ¿ya? Y estos receptores van a reconocer antígenos de pared de los microorganismos, dentro de ellos bacterias. Los receptores Toll-like también pueden estar localizados en la membrana de los endosomas, Ahí hay estos receptores que vamos a ver después y estos van a reconocer sobre todo ácidos nucleicos, ¿ya? Los receptores de membrana de los endosomas van a reconocer ácidos nucleicos. Ahora, los receptores Toll-like, entonces, fundamentalmente van a reconocer a los PAN, pero también pueden reconocer a los DAN. ¿Sí? Alguien tiene su micro prendido. Usted. ¿Yo? Es la crisis. Es crazy. Ya se borró. Bueno, entonces tenemos los receptores de membrana celular, los receptores de membrana celular o de superficies, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. ¿Ya? Los principales, el receptor Toll-like 2. Esto va a reconocer al peptidoglicán y al ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas en esencia. El receptor Toll-like 4 va a reconocer a los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas en esencia. ¿Por qué? Porque pueden reconocer también a otros PAN, ¿sí? El receptor Toll-like 5 a la flagelina de los flagelos. Y entre lo que es receptores en el citosol, o sea, en la membrana de los endosomas, está el 3, que es el receptor para virus. El virus RNA de doble cadena, el 7 y el 8 es receptor para el virus, en general virus RNA, y el 9 es receptor para virus DNA, esta secuencia CpG, que se utiliza mucho en las vacunas. Entonces, acá tenemos algunos el Toll-like 1, el Toll-like 2, acá está el 3, el 4 es lipopolisacárido sobre todo, y el 2 sobre todo es peptidoglicán y el ácido lipoteicoico, pero pueden reconocer otros, como ustedes pueden ver. El 5, la flagelina. Bueno, acá se ve con más detalle son los receptores Toll-like de membrana.
el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Y los receptores del citosol en la membrana de los endosomas, el 3, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Hay 11 receptores Toll-like. El 10 y el 11 no tienen muchas todavía estudios de su accionar. Y entonces acá tenemos el 3, el 7 y el 9. Ahí están haciendo de receptores para ácidos nucleicos de virus, ¿no? ¿A qué conlleva la interacción de un PAN con un receptor Toll-like? Uno, eventos de señalización. Esto ya le he comentado un poquito de los eventos de señalización más antes para hablar de macrófagos y macrófagos. De macrófagos, el sintetigitantes, eventos de señalización que llevan a que se activen vías de señalización, se activen genes que codifican para producir proteínas, dentro de ellos citocinas. Citocinas como factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 12, que son citocinas proinflamatorias, ¿sí? Y esta otra función del receptor Toll-like, que es la de producir péptidos antimicrobianos. Péptidos antimicrobianos. Los eventos de señalización de los receptores Toll-like, no voy a entrar en el detalle ahora. Al final se activan proteínas, se fosforilan, vías de señalización, se activa un factor de transcripción que pasa al núcleo, que pasa a los ácidos nucleicos, genes que se activan, genes que codifican para producir proteínas, citocinas, quimioquinas, etc. ¿Sí? La interacción, hemos dicho, del receptor Toll-like con su PAN puede llevar a la producción de péptidos antimicrobianos. ¿Cómo es esto? Supongamos que tengo un receptor Toll-like que reconoce a una manosa de los hongos, ¿sí? Se activan vías de señalización y después se fosforila un factor de transcripción llamado rel-dimer, y al final va a codificar para producir esta proteína, el drosomicin, que es un péptido antihongos, ¿sí? Este péptido va a matar a los hongos. Los lipopolisacáridos de los gram negativos y el ácido lipoteicoico de los gram positivos tienen receptores Toll-like en común, y este receptor Toll-like activa vías de señalización, un factor de transcripción rel-dimer-B. Al final codifica para producir esta proteína ataimicin, y el cual es un péptido contra las bacterias gram positivas o gram negativas, ¿sí? Péptidos antibacterias. Los lipopolisacáridos de los gram negativos son reconocidos por determinados receptores Toll-like, activan al factor de transcripción rel-dimer-C, produce dictericin, que es un péptido antibacterias gram negativas, ¿ya? O sea, acá lo importante es que la interacción del PAN con un receptor Toll-like puede hacer producir entonces péptidos antimicrobianos, en buena cuenta antibióticos. Los antibióticos que hoy día utilizamos, penicilina, etcétera, en la lucha contra microorganismos, eso también pueden ser producidos esos antibióticos por nuestras propias células, pero al parecer no lo hacen en cantidad suficiente como para poder eliminar microorganismos, pero sí colaboran bastante entonces en la eliminación de estos microorganismos. No voy a entrar mucho en los receptores scavenger, ¿no? Una determinada célula del organismo, en este caso estamos hablando del macrófago, célula dendrítica interdigitante. Esta es la célula. El CD14 es mayor marcador de macrófagos. Tienen receptores scavenger que van a reconocer qué cosa, la basura, ¿no? Scavenger son recogedores basureros que van a recoger la basura, o sea, todos los restos celulares de células que mueren en nuestro organismo, eso es basura, eso van a reconocer estos receptores scavenger, ¿ya? Estos receptores scavenger, o sea, sirven para reconocer la basura y sirven finalmente para entrarlos a su interior y poder de esta manera
en el interior de los macrófagos, los dendritos interdigitantes son como verdaderos quemadores de basura, algo así, ¿ya? Entonces, los restos de microorganismos igualmente pueden ser captados por estos receptores scavenger y finalmente eliminar a estos microorganismos, formar los cuerpos apoptósicos. Hay varios detalles. El cuarto receptor sería de membrana, sería el receptor de Actin1, ¿ya? Este va a reconocer a los beta-glucans, que son hidratos de carbono de los hongos. El de Actin va a reconocer hidratos de carbono de los hongos, ¿ya? Los beta-glucans. Esta interacción va a activar vías de señalización que activan al factor nuclear kappa beta, que va a inducir mayor producción del factor de necrosis tumoral. La acción fundamental de estos receptores de Actin a nivel de los macrófagos de las células dendríticas es que permiten la fagocitosis de los hongos, ¿sí? Entonces, estos receptores de Actin1, que están en la membrana de las macrófagos, células dendríticas interdigitantes, hemos dicho que van a reconocer fundamentalmente al beta-glicán. El beta-glicán es el PAM, pues, de hongos, ¿no? A través de esto, vías de señalización que al final van a producir, activan este factor nuclear kappa beta para que se produzca más factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral va a producir un estado inflamatorio con mayor atracción de células. La finalidad es siempre destruir más a estos PAM de estos hongos, ¿no? Pero también el factor de necrosis tumoral causa daño en nuestras células. De otro lado, este PAM, el beta-glicán de los hongos, que es reconocido por el Dactin1, va a permitir el Dactin1 que se lo internalice y propicie su fagocitosis, su muerte, ¿ya? Los receptores Dectin o Dactin, entonces van a permitir la fagocitosis de hongos y van a permitir la liberación del factor de necrosis tumoral. Ahora veamos receptores de reconocimiento intracelular, ¿ya? Estamos hablando de los PRR, receptores de reconocimiento patrón, hemos hablado de los de membrana y ahora receptores de reconocimiento intracelular. Uno, este receptor llamado proteinquinasa, ¿sí? Es un receptor para los ácidos ribonucleicos de doble cadena de los virus, ¿sí? Este receptor de proteinquinasa, una vez que reconoce a este virus, se va a activar, se fosforila y después va a inactivar al llamado el factor de iniciación de traducción IF2 alfa. Y esto va a resultar en ¿qué? Un bloqueo en la síntesis, sobre todo de las proteínas virales que han ingresado al organismo, virus de doble cadena viral, ¿ya? Entonces, este receptor proteinquinasa, al reconocer a este virus de doble cadena, RNA de doble cadena, lo que va a propiciar entonces es que se bloquee al final su síntesis, porque el virus cuando entra en una célula se apodera de nuestros ácidos nucleicos y va a hacer que nuestros ácidos nucleicos trabajen a favor de él y se sinteticen proteínas que le convienen al virus, que hagan proliferar, crecer más a los virus, ¿ya? Esto entonces es bloqueado a raíz de este receptor proteinquinasa, ¿sí? Este receptor también al final va a inducir a la apoptosis de estas células infectadas, que mueran estas células para que los virus no tengan dónde sobrevivir, dónde vivir, le quitan su casa, ¿sí? El segundo tipo de receptores son los receptores not light, receptores intracelulares, los receptores not light, ¿ya? Not light
o receptores NLR, receptores light a los NOT, así se llaman. Entonces, son receptores intracelulares de la inmunidad innata y también van a reconocer a PAN y también a DAM, ¿sí? O pueden reconocer metabolitos endógenos para generar una respuesta inmunitaria innata, ¿sí? Estos receptores NOT-like, se ha hecho estudios y se ha visto que son más de 20 miembros y en base a esto se les ha agrupado en varias subfamilias con varios dominios efectores. Tenemos los NOT y el IPAP, que contienen un dominio efector CAR, los NALPs contienen un dominio PIRIN, los NICs contienen 3 dominios VIR. Bueno, hablando de los receptores NALP, y lo principal que hay que ver acá son estos receptores que constituyen lo que se llama el inflamasome, ¿ya? Y los receptores NALP que conforman el inflamasome son los NALP1, los NALP3 y los IPAP, ¿ya? Todos estos, vamos a ver después, están agregados con otras proteínas y van a constituir cada uno un inflamasome, ¿sí? Un inflamasome. Entonces hay el inflamasome NALP1, que contiene pues a estas proteínas, el mismo NALP1, el LAS, procaspasa 1 o en su lugar la procaspasa 5. El inflamasome NALP3 comprende a la proteína el NALP3, el LAS, el cardinal y la procaspasa 1, ¿sí? Y el inflamasome IPAP, el IPAP llamado OAIM2, el IPAP OAIM2, también va a formar un complejo proteico con la procaspasa 1. Vamos a ver el detalle. Entonces acá tenemos cada uno de estos complejos proteicos, ¿ya? El AIM2 o IPAP está formado por AIM2 o IPAP, la caspasa 1 y unas proteínas de interacción. El NALP1 está formado, el NALP1 por el mismo NALP1, LASC, caspasa 1 o caspasa 5. Todo este complejo proteico forma el inflamasome 1. Y el inflamasome NALP3 por la proteína NALP3, el cardinal, el LASC y la caspasa 1, Entonces, ¿cómo funciona este complejo de inflamasomes? De la siguiente manera. Acá tenemos, por ejemplo, el inflamasome AIM, el AIM2, ¿sí? O IPAP. Este inflamasome que está formado por la AIM2, el LAS, la procaspasa 1, va a reconocer en el citosol de estas células que estamos hablando al DNA de doble cadena, un DNA de doble cadena bacteriano, ¿ya? Sobre todo. Entonces lo reconoce como tal y se activa este inflamasome. Este inflamasome la activación tiene por objetivo activar a la caspasa 1. Y vamos a ver para qué sirve la activación de la caspasa 1. Ahora, hablando del inflamasome, el NALP3, que está formado por la proteína NALP3, el LASC, el cardinal y la procaspasa 1, ¿ya? Este complejo receptor va a reconocer a quién, va a reconocer a determinados PAN. Ya sabemos, cuando hablamos de PAN es algo inespecífico, ¿no? Muchos microorganismos tienen distintos PAN, pero también puede reconocer a sustancias endógenas como por ejemplo exceso de estos electrolitos del potasio y otros como el P2X, Panexin, etc. Todos estos pueden activar a este inflamasome NALP3 y al final esta activación conlleva a que se active también la caspasa 1, ¿ya? La activación de la caspasa 1 es una vía final común de la inflamación, de la activación de estos inflamasomes. Ahora,
También hay otras sustancias endógenas, cristales, de colesterol, de sílice, el ácido úrico. Y todos estos también al final de cuentas pueden activar a este inflamasome NALP3. ¿Ya? Todas estas sustancias entonces pueden activar al NALP3. Y se activó la caspasa 1. Pero veamos, por otro lado, cuando un PAN es reconocido por su receptor Toll-like. Un determinado PAN es reconocido por un determinado receptor Toll-like de membrana, ¿sí? Y entonces esto activa vías de señalización, se activa este factor de transcripción, factor nuclear kappa beta, una fracción de ellos pasa al núcleo, y en el núcleo de la célula este factor nuclear kappa beta va a hacer expresar determinados genes que van a producir estas proteínas de prointerleucin 1 beta y prointerleucin 18. Ambas de estas proteínas son pro, están en un estado de pro, y la caspasa 1 lo que va a hacer es activarlas, ya no estar en un estado pro, sino estar en un estado activo, solito. Interleucin 1, interleucin 18, interleucin 1 beta. Ambas son liberados de estas células y salen fuera. Interleucin 1 beta y factor de necrosis tumoral inducen un estado inflamatorio. Cuando hablo de inflamación es de daño a nuestras células, la venida de numerosas células efectoras, neutrófilos, eosinófilos, células MAT, según sea el caso de qué microorganismo se trata. Se liberan una serie de sustancias proinflamatorias que producen daño a nuestras células, pero ese estado inflamatorio que nos pone en alerta, que estamos siendo agredidos por un PANS, ese estado inflamatorio al final de cuentas sirve para eliminar estos PAN, pero sirve también para producir daño a nuestras células y ponernos en estado de alerta, ¿ya? Y bueno, esto es un poco más de lo que se ha dicho, todo el complejo NALP3, el complejo IPAF, y acá el complejo NALP1, ¿sí? Al final todos ellos tienen que ver con ¿qué? Con activar a la caspasa 1, ¿sí? A la caspasa 1. Los 3 inflamasomes. Se llaman inflamasomes porque van a producir un estado inflamatorio. Ahora veamos los receptores NOT-like. El tercer grupo de receptores intracelulares, los receptores NOT-like, ¿ya? Los receptores NOT-like vienen a constituir también un mecanismo efector del inflamasome, ¿sí? El inflamasome, hemos dicho, activa la caspasa 1, que esta caspasa 1 le sirve fundamentalmente para eliminar microorganismos en el interior de macrófagos. Ese estado inflamatorio que dice la caspasa 1 sirve también para eliminar microorganismos en el interior de los macrófagos. Entonces, la caspasa 1 hemos dicho que al final induce interleucinas inflamatorias, interleucin 1B, beta, interleucin 18, ¿sí? Y esta caspasa 1, al mismo tiempo que genera citocinas proinflamatorias, sirve también para inducir muerte celular piroapoptósica o muerte celular inflamatoria, ¿ya? La caspasa 1 va a resultar en la muerte celular de los macrófagos. Muerte celular de macrófagos, ¿ya? Hay una pérdida rápida de la integridad de la membrana, se libera una serie al espacio extracelular de constituyentes de bacterias intracelulares, de restos de bacterias intracelulares, vienen los neutrófilos, liberan radicales libres de oxígeno y otros estados proinflamatorios. Todo esto hace morir a la célula, al macrófago, a la célula endítica interdigitante. Ella en buena cuenta muere, y todo por acción de la caspasa 1, que es netamente proinflamatoria, ¿ya?
pero muere también desde luego el microorganismo, ¿sí? Entonces esto se llama muerte celular piroapoptósica, ¿ya? La palabra apoptosis es muerte celular cuando se programa la muerte celular. Pero cuando esta muerte celular se programa a partir de un proceso inflamatorio, se llama piroapoptósica. Muerte celular de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, a partir de los inflamasomes, a partir de la caspasa 1, a partir de un proceso inflamatorio, mueren estas células, mueren los microorganismos que están siendo los microorganismos con su PAN que están siendo internalizados, y este es otro tipo entonces de muerte celular, ¿sí? Muerte celular inflamatoria. Entonces hasta ahí llegamos con los receptores PRR. Ahora voy a tocar un poco de estas células de inmunidad innata que ya les comenté anteriormente, las células epiteliales de las mucosas, ¿sí? Las células epiteliales que están en la mucosa de todos nuestros tractos respiratorios, digestivos, urinarios, genitales, son células de inmunidad innata. Estas células epiteliales tienen en su membrana receptores Toll-like, en su interior tiene receptores del citosol también Toll-like y receptores Not-like, ¿sí? Receptores Not-like. Entonces veamos cómo actúan estas. Un determinado microorganismo patógeno ingresa con su PAN, ¿sí? Con su PAN. Entonces nuestra célula epitelial va a tener receptores Toll-like, desde luego que es un PRR, y ahí va a tener receptores Not-like, Not1, Not2 en el citosol. Y esta interacción va a conllevar a que se activen señalización, factores de transcripción, factor nuclear kappa beta, y va a dar lugar a que se activen genes, se expresen genes que van a producir también citocinas proinflamatorias, interleucin 6, factor de necrosis tumoral, proteínas que inducen quimiotaxis de neutrófilos, de macrófagos, etc. Todo esto produce un estado inflamatorio. Siempre el objetivo de un estado inflamatorio es eliminar a estos microorganismos, pero todo lo que es inflamación también produce daño en nuestras células, ¿ya? Eso es lo que hace una célula epitelial. Todo un comportamiento igual que una célula de inmunidad innata. Y también puede producir péptidos antimicrobianos, ¿sí? Por poseer receptores Toll-like es que pueden producir péptidos antimicrobianos, y estos péptidos antimicrobianos van a eliminar a estos microorganismos, ¿ya? Ya comenté más antes que el ácido retinoico servía mucho en la defensa, en hacer producir más inmunoglobulina A por los linfocitos B y para protegernos en las mucosas de patógenos. Y acá estamos viendo que la vitamina A también sirve para potenciar el efecto de las células epiteliales. O sea, la vitamina A protege mucho nuestras mucosas, a través del potenciamiento de las células epiteliales y a través de la mayor producción de inmunoglobulina A por los linfocitos B y células plasmáticas. Acá también puede estar la vitamina D3 y el butirato. Las células epiteliales, a través de los receptores Toll-like, Not-like, interaccionan con un microorganismo, puede generar también, ayudar a generar una respuesta inmunitaria T-helper 2, o sea, de inmunidad tumoral, ¿ya? Lo cierto es entonces que las células epiteliales van a actuar sobre células dendríticas, hacerle producir más interleucin 10, factor beta transformante del crecimiento. Esto sobre los T-helper 0 van a permitir la derivación de los T-helper 0 mayormente en T-helper 2, y con esto se incrementa esta respuesta inmunitaria humoral a nivel de las mucosas. Los T-helper 3 tienen que ver con tolerancia inmunológica, freno a la respuesta inmunitaria. Pero las células epiteliales también pueden generar una respuesta T-helper 1, ¿ya?
Si el microorganismo es intracelular, los receptores Toll-like y Not-like van al final de cuentas a hacer inducir a través de las células dendríticas, mayormente una respuesta TGLPR1 con el fin de eliminar microorganismos intracelulares. Entonces, para que vean que, miren, las plaquetas, yo les decía que todas las células del sistema inmunitario prácticamente participan en lo que es la respuesta inmunitaria, tal vez a excepción de los glóbulos rojos que no tenían complejos mayores de histocompatibilidad y no tienen otros receptores propios de la respuesta inmunitaria, bien sea innata o adquirida. Pero las plaquetas, que a un comienzo eran consideradas también que no tenían complejos mayores de histocompatibilidad y por lo tanto no podían presentar antígenos, pero las plaquetas hoy en día se ha visto que de alguna manera están comprometidas en las respuestas inmunitarias. Por ejemplo, las plaquetas se ha visto que tienen receptores Toll-like 4, miren, y por lo tanto pueden reconocer bacterias gram negativas, ¿ya? Y a través de esto generar activación de las plaquetas y todas las funciones en las cuales pueden estar implicados estos receptores Toll-like, ¿ya? Y estas plaquetas, producto de esta interacción, pueden interactuar con neutrófilos para que los neutrófilos una vez que se activen, van a producir todo su material de guerra con el fin de eliminar a estos microorganismos, ¿no? Dentro de las funciones de los neutrófilos están producir estas redes de fibrina, verdaderas redes de fibrina que tienen que ver con el fin de agregar más neutrófilos para de esta manera congregarse mayormente, defenderse mayormente contra estos microorganismos, ¿ya? Y de otro lado, estas plaquetas activadas por su receptor Toll-like 4 que han reconocido una bacteria, también pueden interactuar con células dendríticas para que estas células dendríticas se activen y presenten en forma más eficiente, cuando tengan que reconocer a estas bacterias, lo presenten aquí al TCR de las células T o linfocitos T, generando una mejor respuesta inmunitaria. O sea, acá las plaquetas están actuando como de intermediarios para la activación de neutrófilos, para la activación de células dendríticas y células T, ¿ya? Bueno, esto es para que vean también que el receptor Toll-like 4 de las plaquetas, cuando hay un estado de invasión, infección bacteriana, eso es lo que se llama sepsis en la sangre, puede mediar la activación de los neutrófilos pulmonares, y esto ya lo hemos visto. Acá tenemos las bacterias gram negativas, y acá las plaquetas, a través de su receptor Toll-like 4, reconocen a los lipopolisacáridos gram negativos, y estos van a, estos receptores Toll-like 4, a nivel de los neutrófilos, van a ayudar a activarlo. No quiero entrar en el detalle, pero todos los neutrófilos, todo un material de guerra tiene, dentro de ellos los radicales libres de oxígeno, y estos van a producir daño, por ejemplo, en los endotelios de los pulmones. Y entonces van a producir allá mucho daño en los pulmones, cuadros neumónicos, de distrés respiratorio que se llaman, ¿no? El exceso de activación de los neutrófilos no solamente elimina microorganismos, sino que puede producir daño también en nuestras células, como estos endotelios a nivel del pulmón, ¿sí? Y entonces, eso ya ustedes tienen que ir concebiendo que nuestras células del sistema inmunitario, si bien nos defienden, pero también nos pueden agredir y causando daño a nuestros propios tejidos cuando este agente es excesivamente patógeno, excesivamente nos invade, ¿sí? ¿Tienen algunas preguntas, muchachos? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí.
Me llamo Carlos Terreros. Quería preguntarle acerca de los antimicóticos. Nos mencionaba que el Dectin-1 reconocía los beta-glucans en los carbohidratos de los hongos. Y también leía yo que los macrófagos son capaces de fagocitar a los hongos. Entonces, lo que le quería preguntar es que los antimicóticos se valen de estas células o de esta sustancia para realizar su acción fungicida, o si es que emplean otro mecanismo. Bueno, siempre hay que responder con lo que es, ¿no? Pero de lo que yo sé, bueno, yo no soy infectólogo. Los infectólogos saben perfectamente el mecanismo de acción de los antibióticos, de los antimicóticos. De lo que yo pueda saber, es que directamente los antibióticos no es que actúan a través de las células inmunes para realizar sus funciones contra los microorganismos. Ellos lo hacen directamente. Algo igual, no la tengo bien seguros, de suceder con los antimicóticos, ¿ya? Los antimicóticos directamente, lo que más lo veces que hacen son pues destruir las membranas de los microorganismos, ¿no? Y algunos actúan también sobre los ácidos nucleicos de esos microorganismos. ¿Tienen otra pregunta, muchachos? Yo, doctor. A ver. Ya me llamo José Rosado. Estaba con la duda de que la proteína quinasa sea uno que reconoce ácidos nucleicos pre-doble cadena, ¿no? Virales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que son, digamos, tipo plásmido o solamente son monocatenarios? ¿No hay nada que reconozca ese tipo de ADN viral o ARN? Pero después vamos a ver cómo es que se llama. Esta proteína quinasa, el receptor proteína quinasa, es un receptor común para estos virus de doble cadena, no monocuaternarios, pero es en común para todos esos virus, tiene una acción común para todo eso. Ahora, que otros virus actúen de otras maneras en activar células del sistema inmunitario para que los puedan destruir, para formar interferones, entre otras cosas, hay diferentes mecanismos contra diferentes tipos de virus, ¿ya? Yo tampoco no voy a entrar en detalle, pero tenemos toda una clase cuando hagamos los interferones producidos mayormente por los virus, y ahí vamos a disgregar a los virus cómo es que cada uno de ellos pueden inducir la producción de sustancias, dentro de ellos los interferonos, para poderlos neutralizar, eliminar. Ya, doctor. Gracias. Sí, pero es distinto para los de simple cadena y los de doble cadena, es distinto los mecanismos. ¿Qué otra pregunta más tienen, muchachos? Doctor, disculpe, yo tengo conflicto con el término piroapoptosis. Lo que pasa es que yo había leído el término piroptosis, que se componía de dos palabras, ¿no? Piro, fuego, y ptosis, que viene a ser caída o disminución. Entonces, lo que leía de este mecanismo es que producía fiebre en el individuo, pero la piroapoptosis nos decía que era la muerte celular programada inflamatoria. Solo que me causa conflicto porque ambas palabras son muy parecidas y también me pregunto si es que causa fiebre o tiene otros efectos. ¿Me podría explicar, por favor? ¿Es el mismo que me estás preguntando? Sí, soy Carlo también. Es que tenía esa duda, además del anterior. ¿Carlos qué? ¿Rosado? No, yo soy Carlo Terreros. Mi compañero es José Rosado. José Rosado y Carlos Terreros. Ya. Entonces, el asunto es el siguiente. Los términos de apoptosis existen muchos, ¿ya? Apoptosis por sí es muerte celular programada. Y dentro de lo que es apoptosis, hay ahora muchas denominaciones de apoptosis, ¿ya? Uno de ellos es la piroapoptosis, la muerte celular programada inducida tras inflamación. Esa es la piroapoptosis, es la que yo he tocado, ¿ya? Entonces, esta es una muerte celular programada de los macrófagos, de las células dendríticas interdigitantes, por un estado proinflamatorio, ¿ya? Como el que les he redactado. Entonces, esto es piroapoptosis.
Las células, los macrófagos, células dendríticas, programan su muerte a través de este estado inflamatorio, a través de la activación de la caspasa 1, el factor necrotumoral. Entonces, programan su muerte ellos, ¿ya? Cada célula sabe cuándo va a programar su muerte. Cada uno de nosotros tiene sus células y cuando esas células ya cumplen su función, ya saben que ya han cumplido su función y que ya no nos van a servir, ellos programan su muerte, ¿ya? La caspasa 1 es una enzima que sirve para, vamos a ver después, en la apoptosis, ¿ya? Cómo es inductora de apoptosis, pero tiene muchas funciones ambiguas. Puede producir la muerte, pero puede producir un estado inflamatorio, una muerte celular programada pura, apoptosis. Entonces, a raíz de otra activación de caspasas. Ya, eso vamos a hacerlo cuando hagamos la apoptosis como tal. También hay un capítulo de apoptosis, pero este término sí es así, ¿ya? Piroapoptosis. Entonces, doctor, son términos diferentes, piroptosis y piroapoptosis. Sí, pues, a ver, búscale qué es la piroptosis. Yo ese término no lo empleo en inmunología. El término piroapoptosis sí existe como tal, no es que me haya equivocado al copiarlo. Ok, doctor, ok, muchas gracias. Buscaré mejor ese término. Gracias. A ver, ya la próxima me dices. ¿Qué más, chicos? Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Bedregal y ¿Ya? quería preguntarle, como vemos en el mecanismo del inflamasome, es una constitución de una procaspasa, digamos procaspasa 1, pero quisiera saber cómo se activa o cómo se pasa de procaspasa a caspasa, que es la que induce el mecanismo inflamatorio. Hay el NALP3, que es el principal inflamasome, que está constituido por estas otras proteínas inactivas y que se activan a raíz de estos diversos estímulos. Lo cierto es que la procaspasa 1 es un estado inactivo de una proteína que está en el citosol de nuestras células, ¿ya? Y esta caspasa, al activarse, la activación significa mayormente fosforilación, añadir fósforos, ¿ya? Entonces se añade fósforo y cuando ya se produce se le añade el fósforo a la procaspasa 1, se convierte en caspasa como tal. La caspasa es una enzima que tiene capacidad de fosforilar también, ¿no? Las enzimas fosforilan en la cuenta, tienen varias acciones, son enzimas. Lo cierto es que convierten a la prointerleucina 1 beta en interleucina 1 beta. Ahora, prointerleucina beta es inactiva, ¿sí? Es una proteína, una citosina, que está inactiva y que cuando la caspasa 1 la fosforila, la convierte en interleucina 1 beta. Fosforilar significa prender fósforo, ¿no? Tú tienes una cocina, le prendes fósforo y esa cocina arde en fuego, ¿no? Se activa, ya está en plena acción de su funcionamiento. Algo así ocurre. ¿Qué más, muchachos? Gracias. Doctor, Bueno. sí, buenas tardes. Ya, la última. Soy Yesenia Taka. Tengo una duda sobre la anterior clase con la PAM y la PRR. En la activación de vía de complemento, ¿cuál es la diferencia de que el gram sea negativo con positivo? Justamente en esa vía En la vía de complemento. Bueno, hemos tocado la vía alterna nomás. Y para tocar la vía alterna hemos dicho que se llama la manosa de una bacteria, sea gram positiva o sea gram negativa, esa manosa va a interaccionar con la manosa de unión, la lectina de unión a la manosa, ¿no? Es una proteína. Y entonces, tanto los gram positivos como los gram negativos tienen manosa, y esa manosa
va a ser reconocida por la lectina de unión a la manosa. A partir de ahí se activa la vía alterna del complemento. O sea, tanto los gram positivos como los gram negativos a través de su manosa pueden activar la vía alterna del complemento, ¿ya? Ya después vamos a ver cómo se puede activar la otra vía del complemento cuando digamos inmunidad adquirida. Ya muchachos, ya nos hemos pasado. Ya nos vemos en la próxima clase. Les deseo buena tarde. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias, chao. doctor. Hasta luego. Chao. Gracias a ustedes, chicos. Que les vaya bien.